Hola, hoy vamos a revisar qué es la elipse. Para eso vamos a revisar ciertas características. Lo que vamos a hacer primero es localizar dos puntos en el espacio, este y este, por ejemplo. Y vamos a determinar una distancia. De hecho, esta es la forma en la que pueden construir una elipse en la vida real, ¿no? Por ejemplo, tomar un hilo con una distancia determinada y amarrarlo a dos clavos que estén sujetos en alguna superficie. Y entonces, a ese hilo, que debe quedar flojito, le vamos a poner un lápiz aquí, ¿sí? Y entonces, este lápiz yo lo voy a poder girar, mover, de tal manera que se siga conservando el mismo hilo, no se estira, no se hace más corto ni nada, sigue siendo de exactamente el mismo tamaño. Ujú. Eso va a significar que la distancia que hay acá con la que hay acá siempre va a ser la misma en todos los puntos de esta figura, o sea, sumadas. Entonces, si yo también tomo ese de acá, va a resultar que la suma de esta distancia con esta distancia va a dar exactamente lo mismo, que A más B. Entonces, vamos a llamar a esos clavos que pusimos al principio focos. Son nuestros focos de la elipse. Tenemos el foco 1 y el foco 2. Además, si unimos esos dos focos con una línea recta, van a cortar a la elipse en dos puntos a los cuales voy a llamar vértice. Vértice 1 y vértice 2. O vértice y vértice prima. Aquí los estoy nombrando con la letra A, pero pude haber utilizado también la letra V. Y voy a tener un eje mayor y un eje menor, ¿sí? ¿Dónde va a estar ese eje mayor y dónde está ese eje menor? Depende de la orientación de mi elipse. Esta, por ejemplo, es una elipse horizontal porque el eje más grande está horizontal. Ajá. En cambio, si fuera una elipse vertical, el eje mayor estaría verticalmente. Ahora, va a resultar que la distancia de el foco al centro de mi elipse, que este centro va a tener además coordenadas h, k, que son las letras que hemos estado utilizando, la vamos a llamar C. Y la distancia de este semieje menor va a ser B. Y además la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma con este C y con ese B va a tener distancia A, que además resulta que va a ser exactamente la misma distancia que hay del vértice al centro de nuestra elipse. Y en realidad la fórmula va a ser bien sencilla. Vamos a tener que la elipse se va a representar con la ecuación x menos h al cuadrado entre a cuadrada más y menos k, perdón, voy a borrar, y menos k al cuadrado entre b cuadrada igual a 1. Donde vamos a tener una diferencia entre elipse vertical y elipse horizontal. Esta, por ejemplo, es la fórmula para nuestra elipse horizontal. ¿Sí? Es horizontal. A siempre es la distancia de nuestro eje mayor, bueno, la distancia de nuestro semi-eje mayor, es decir, el eje mayor a la mitad. Ajá. Y entonces, cuando queramos determinar la fórmula para horizontal o vertical, A siempre va a estar dividiendo al eje más grande. Ajá. Entonces, si aquí el eje más grande está en X, en los valores en X, pues entonces va a dividir a X. Si el eje más grande está a lo largo de Y, entonces va a estar dividiendo a Y. ¿Sí? Entonces la vertical se representaría con la siguiente forma. Y menos K al cuadrado, perdón,
También pudo haber sido como lo estaba poniendo, pero mejor para que quede igual que este. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y aquí entre b cuadrada y aquí entre a cuadrada igual a 1. ¿Sí? Entonces, como les decía, cuando tenemos una horizontal, la a cuadrada está dividiendo a la x. Y cuando es vertical, la a cuadrada está dividiendo a y. Y con esta fórmula, dados estos datos, que son la coordenada de nuestro centro y el semieje mayor y el semieje, perdón, menor y el mayor, son los únicos datos que necesitamos para tener nuestra ecuación canónica de la elipse. Y a partir de la ecuación canónica podemos también llegar a la ecuación general. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Voy a cambiar de pantalla. Entonces, vamos con el ejercicio. Encontrar la ecuación de la elipse cuyo centro está en 2,3 y cuyo eje mayor sea igual a 10 unidades y el eje menor sea igual a 8 unidades. Entonces, sabemos que las coordenadas del centro van a estar dadas de la forma h, k. Es decir, que h es igual a 2 y k es igual a 3. Ahora, si se dan cuenta, aquí nos están dando la distancia del eje mayor. Pero es importante cómo lo estoy dando, porque no es lo mismo el eje mayor que es el semieje mayor, ¿no? Decíamos que el eje mayor es este. El semieje mayor es la mitad de esa distancia, ¿sí? Y el eje menor es este, y el semieje menor es este. Y lo que queremos en realidad son los semis, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es utilizar la mitad. Ahora, necesito identificar qué tipo de parábola es esta. Si dice que mi eje mayor es de 10 unidades, ¿ok? Y mi eje menor es de 8 unidades. Yo aquí determiné alguna pista para poder determinar si esto era una elipse vertical u horizontal. No, no di datos, ¿sí? Entonces voy a tener que agregar información. Aquí, por ejemplo, en vez de haber puesto cuyo eje mayor, pude haber puesto cuyo eje vertical, vamos a ponerlo. Y por consecuencia, este va a ser el eje horizontal. Y ahora sí, este sí me brinda información suficiente, porque aunque ya no estoy diciendo cuál es el mayor o cuál es el menor, yo puedo identificar esa información comparando sus medidas, ¿sí? Aquí lo que nos está diciendo es que esta elipse es vertical porque el eje vertical mide 10 y el horizontal es 8 y claramente el vertical está siendo más grande, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser una elipse vertical. Entonces tenemos que el centro de mi elipse va a ser h, k, que es igual a 2,3, ¿no? Y de mi eje vertical, el semieje va a ser 5 unidades y el semieje horizontal va a ser de 4 unidades. Que esos ya son los valores A y B. Entonces, si yo sustituyo mi fórmula, bueno, esta información en mi fórmula,
para empezar tengo que identificar qué fórmula voy a utilizar. Mencionábamos que a cuadrada siempre divide al valor más grande, es decir, al eje más grande. Entonces aquí sería AY. Entonces tendríamos x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado, igual a 1, pero a cuadrada divide al más grande, que es y. Por lo tanto, b cuadrada divide al otro. Entonces, nada más sustituyo información. Ya sé que h es esto, que k es esto, que a es igual a 5 y que b es igual a 4. Sustituyo entonces, tengo x menos h, que es 2, al cuadrado, entre b al cuadrado, que va a ser 4 al cuadrado, más y menos k, que sería y menos 3 al cuadrado, entre a cuadrada, que es 5 al cuadrado. Y eso nos da 1. Yo puedo desarrollar esta expresión para llegar entonces a mi fórmula general. Esta ya es una forma a la cual llamamos canónica. ¿Sí? Ahora vamos por la general. Voy a desarrollar entonces mis binomios al cuadrado. Va a quedar x cuadrada menos 4x más 4 entre 4 al cuadrado, que sería 16, más y menos 3 al cuadrado, que sería entonces y cuadrada menos 6y más 9 entre 25, y eso me tiene que dar igual a 1. La cuestión es que para las ecuaciones generales no solemos utilizar estos denominadores. Lo que voy a hacer entonces es utilizar lo que hacemos para la suma de fracciones. Este lo multiplico por este lo multiplico por este. Y el 1 lo voy a tener que multiplicar por la multiplicación de estos dos, el producto de estos dos. Entonces aquí multiplicaría 25 por x cuadrada, 25x cuadrada. 25 por menos 4x serían menos 100x. 25 por más 4, más 100. ¿Sí? Luego, 16 por y cuadrada va a ser 16y cuadrada. Luego, 16 por menos 6 van a ser 96, menos 96, y. Luego, 16 por 9 van a ser 144. Y 16 por 25 son 400. ¿Sí? Y listo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es mandar absolutamente todos los términos de nuestra ecuación hacia un solo lado. En este caso, vamos a mandar todo hacia la izquierda porque solo hay un término que no está a la izquierda. ¿Sí? Y de ahí vamos a simplificar los que sean términos semejantes. Los voy a escribir del lado izquierdo para no tener que cambiar de página. Pues vamos a tener 25x cuadrada menos 100x más 100 más 16y cuadrada menos 96y más 144 menos 400, y eso es igual a 0. Identifico términos semejantes y los únicos términos semejantes que tengo son este y este. ¿Sí? Los otros no tienen semejantes, no hay otra x cuadrada, no hay otra x lineal, no hay otra y cuadrada y no hay otra y lineal. Entonces esas se quedan como están. Tengo entonces 25x cuadrada menos 100x más 16y cuadrada menos 96y. Y luego tengo 100 más 144, son 244, menos 400, son 156. Menos 156. Y esto es igual a 0. Y listo. Esta sería una forma de representar nuestra ecuación general. La otra forma es poner primero los términos cuadráticos. Entonces pongo primero 25x cuadrada más 16y cuadrada
menos 100x menos 96y menos 156 es igual a 0. Ahora, como ya les he dicho, es importante que aunque sepamos hacer las divisiones, multiplicaciones, sumas y restas, tratemos de verificar siempre nuestra información porque somos humanos y somos susceptibles a equivocarnos. Entonces son 100 más 144 menos 400 y efectivamente son menos 156. Y listo. Esta es mi ecuación para esta parábola.